Estamos de regreso en directo a América de France 24 una vez más. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En medio de las ruinas, 500.000 personas regresan a Ciudad de Gaza, según la defensa civil palestina, en el segundo día de cese el fuego en el enclave. Mientras el presidente del Líbano condena un nuevo ataque israelí contra el sur de su país. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, asegura que la lucha contra la inseguridad será una prioridad de su gobierno. Un gobierno que debe intentar conformar por segunda vez en una semana y con el riesgo de ser censurado por la Asamblea Nacional. Descarrilan las negociaciones entre Beijing y Washington. Donald Trump amenaza nuevamente con aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre y controles a las exportaciones de software estadounidense como respuesta a las nuevas restricciones de China al comercio de tierras raras. Iniciamos en la Franja de Gaza porque en medio de las runas, en el segundo día de cese el fuego, 500.000 personas regresan a Ciudad de Gaza, según la Defensa Civil Palestina. Según las cifras de Naciones Unidas, la ofensiva israelí ha destruido o dañado el 90% de los edificios residenciales del enclave y ha causado además el desplazamiento forzado también del 90% de la población. Este sábado, por lo tanto, se repiten las escenas de enero, cuando, recordemos, entró en vigor la tregua que luego Israel violó el 18 de marzo. Mientras tanto, las tropas israelíes empiezan su repliegue, pero mantienen el control del 50% del territorio ocupado. Y en Israel, los familiares de los rehenes esperan la liberación de los secuestrados por Hamás. Martín Gripo nos amplía. Entre los escombros, gazatíes regresan a lo que queda de sus hogares. En medio del alto al fuego entre Israel y Hamás, miles de personas vuelven a la ciudad de Gaza. Nos dirigimos hacia lo desconocido, realmente lo desconocido. Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Incluso en los campamentos no encontramos un lugar donde montar una tienda, si es que existe alguno. No sé qué decir. Las imágenes hablan más que cualquier palabra. Destrucción, destrucción y más destrucción. Israel ordenó a sus tropas cesar el fuego contra el enclave palestino, en medio del acuerdo de tregua firmado por las partes en conflicto, aunque el ejército israelí se ha replegado, aún controla cerca del 50% del enclave. Vivíamos aquí. La primera planta fue atacada y destruida, y la segunda también. Ahora solo es un montón de escombros. Lo que más deseamos es que cese el baño de sangre. Eso realmente nos alegra. Mi hijo fue martirizado, que Dios tenga piedad de él. Pero estamos felices de que al menos haya cesado el baño de sangre. Mientras, en Israel, familiares de los rehenes esperan ansiosos el regreso de sus seres queridos, secuestrados hace más de 2 años. Siento que el pueblo de Israel estuvo conmigo, me acogió y me quiso durante 2 años, más de 2 años. Todas las organizaciones que estaban aquí nos apoyaron de verdad. No hay nada como el espíritu optimista de una nación como esta, sin invitación, sin nada. De hecho, ahora estoy emocionado, porque siento que todos los que están aquí simplemente no podían hacer otra cosa que estar aquí. Se espera que entre el domingo y el lunes los rehenes sean liberados, mientras Hamás e Israel discuten otros puntos del acuerdo presentado por Estados Unidos. Mientras tanto, en este mismo segundo día de tregua en la Franja de Gaza, el ejército israelí mató a una persona e hirió a otras 7 con un ataque aéreo contra el sur del Líbano. Según cita la agencia Associated Press, las fuerzas israelíes aseguran que se trató de una operación contra instalaciones de fabricación de maquinaria pesada que sería utilizada para reconstruir infraestructura de Hezbollah, con quien, recordemos, Israel firmó una tregua en noviembre pasado, una tregua repetidamente violada, eso sí, según Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente libanés, Joseph Aoun, denunció una nueva agresión israelí sin justificación ni pretexto.
Vamos ahora hasta Francia, porque el primer ministro, Sébastien Lecornu, dice que su eventual próximo gobierno debe ser libre de los intereses partidistas, esto a pesar de que, recordemos, no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y de que, por lo tanto, necesitaría tejer alianzas con otros partidos para no ser derrocado como sus antecesores. Este gobierno debe ser libre, es decir, debe tener sensibilidades partidistas, pero no estar preso de los partidos. Este gobierno debe ser libre incluso con respeto a las próximas elecciones presidenciales. También es necesario que ahora sea un gobierno que no esté completamente preso de ciertos intereses partidistas. Como saben, cuando dimití el lunes dije que ya no se cumplían las condiciones. No se puede ser primer ministro cuando no se cumplen las condiciones. Eso no ha cambiado. Es decir, lo digo con toda seriedad. Fui renombrado primer ministro, pero las condiciones deben seguir cumpliéndose. Bien, recordemos que Sébastien Lecornu ya presentó su renuncia el lunes pasado, solo 14 horas después de anunciar los nombres de su gabinete y antes siquiera de empezar a gobernar, y que luego fue designado de nuevo este viernes, ayer, por el presidente francés Emmanuel Macron para volver a intentar liderar la tarea en la que, como decíamos, ya fracasó. Hablamos previamente con Eleonor Carúa, ella es diputada de la coalición oficialista Ensemble pour la République, y le preguntamos qué ha cambiado en una semana para que la misma fórmula pueda tener un resultado distinto. Aquí tienen un fragmento de esta entrevista. Bueno, es que la situación está diferente porque los socialistas, que hasta ahora no tenían una posición clara, han indicado también su deseo no de apoyar a los macronistas, ni de apoyar al gobierno, ni mucho menos, ni siquiera de participar en el gobierno, pero de dotar a nuestro país de un presupuesto y de ser constructivos, lo que no habían sido necesariamente hasta ahora. De hecho, ellos habían censurado a Michel Barnier. ¿Y por qué sería diferente que Lecornu 1, que el psicodrama que hemos vivido en Francia desde hace unos cuantos días? Pues simplemente el primer ministro indicó que no nombraría a ningún ministro con ambiciones para las elecciones presidenciales. Y eso, no sé si se imaginan, pero aquí en Francia es un cambio radical, porque hemos visto mucho ego, hemos visto muchas actitudes que de verdad no están a la altura de la situación política que estamos enfrentando, sea cual sea, de hecho, la opinión o la identidad política de las personas que se han expresado. ¿Y cómo sabe usted que los socialistas no van a censurar a Sébastien Lecornu en la Asamblea Nacional? Yo no lo puedo saber de manera segura, pero he visto cómo su actitud ha cambiado en los últimos días y cómo han indicado repetidamente tener en cuenta, tener en consideración el interés de la nación, es decir, que no hayan unas nuevas elecciones caóticas en las cuales probablemente saldría reforzada la extrema derecha, pero sin mayoría, entonces una situación de bloqueo similar a la que estamos viviendo hoy, y al mismo tiempo han indicado querer trabajar a cambio de algunas victorias simbólicas, como por ejemplo que se vuelva a poner el tema de la reforma de las pensiones. Todas esas son cosas sobre las cuales se puede hablar y se ha estado conversando. Por eso, por más oscuro que parezca el día, yo veo que hay un camino y que las nubes se están alejando. A continuación, repasamos el perfil del primer ministro Sébastien Lecornu. Involucrado en la política desde su juventud, Sébastien Lecornu, de 39 años, forjó su trayectoria política con el partido de derecha tradicional, hoy conocido como los Republicanos. Fue miembro de todos los gobiernos macronistas desde 2017. En 2019 propuso la idea del gran debate para que el gobierno pudiera recuperarse tras la crisis de las protestas de los chalecos amarillos. Lecornu fue ministro de Autoridades Locales hasta 2020, luego ministro de Territorios de Ultramar y finalmente ministro de las Fuerzas Armadas desde 2022 hasta 2025. Antes de pasar a la oficina del primer ministro, se convirtió en el quinto primer ministro de Francia en menos de 2 años, reemplazando a François Bayrou el 10 de septiembre de 2025. Pero también debo decir que necesitamos un reinicio. El nuevo primer ministro llevó a cabo intensas negociaciones para formar su gobierno. Los principales desafíos: mantenerse en el poder y elaborar un presupuesto para 2026, lo cual causó la caída del gobierno de su predecesor. Pero Sébastien Lecornu, quien había prometido una ruptura con el pasado, renunció solo unas horas después de nombrar a su gabinete.
La composición del gobierno dentro de los partidos de la coalición no ha sido fluida y ha dado lugar al resurgimiento de ciertas tendencias partidistas. Pero siempre debemos anteponer el país al partido y debemos escuchar a estos militantes, pero siempre priorizar al pueblo francés. Gracias a todos. Gracias. Merci a toutes et à tous. Je vous remercie. Su gobierno duró solo 14 horas, otro hecho sin precedentes en la política francesa. Y la incertidumbre continúa, ya que Sébastien Lecornu fue reelegido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apenas 4 días después de haber renunciado. En otras noticias, tras meses de tregua comercial entre Washington y Beijing, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas, que se sumarían a los aranceles del 30% ya vigentes, así como anunció también restricciones a las exportaciones de software estadounidense. Se trataría de una respuesta, una represalia a los nuevos controles de Beijing al comercio de sus tierras raras, que la industria estadounidense necesita en ámbitos comerciales y sobre todo de defensa. A continuación, veamos reacciones desde la capital china. Nuevo episodio en la guerra comercial entre Washington y Beijing. El presidente Donald Trump ha anunciado un arancel adicional del 100% a los productos procedentes de China. Esto enfriará las ya tensas relaciones entre China y Estados Unidos, después de poner en duda un cara a cara con Xi Jinping a principios de noviembre en Corea del Sur. El presidente estadounidense no descartó reunirse con su homólogo chino. No lo he cancelado, pero no sé si se mantendrá. Supongo que nos veremos, pero ya sabes, ha impactado al mundo con esta política que realmente no es recomendable y eso es impactante, así que ya veremos. Por eso fijé la fecha del 1 de noviembre. Ya veremos qué pasa. Para estos trabajadores en Beijing, este anuncio no supone ninguna sorpresa ni inquietud. Trump es un hombre del pasado, al que le gusta crear polémica. Esto no nos afectará mucho, porque este tipo de anuncios se han hecho con demasiada frecuencia. No podemos ignorar esta noticia, pero sinceramente no es la primera vez, así que tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la situación. Si Donald Trump cumple su amenaza, tales aranceles sobre los productos chinos podrían provocar un aumento del costo de los productos importados de China para los estadounidenses. En otras noticias de Estados Unidos, en Tennessee, 18 personas permanecen desaparecidas a esta hora tras la explosión de una fábrica este viernes. Las autoridades investigan las causas del incidente ocurrido en una planta de Accurate Energetic Systems, que fabrica e investiga explosivos para el ejército estadounidense. La instalación se encuentra en una zona rural. Sin embargo, los escombros se expandieron en un radio de 800 metros y el estruendo se escuchó a 24 kilómetros de distancia, según informó el sheriff del condado de Humphreys. Lo que necesitamos en este momento es que nuestras comunidades se unan y entiendan que hemos perdido a mucha gente. Y esto no solo afecta a esas familias, sino que va más allá de eso. Un hermano, una hermana, una madre o un padre. Podrían ser personas con las que creciste. Necesitamos orar por nuestra gente y cuidar a nuestra gente. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos con más.